Estamos de regreso en el programa La Primera Infancia Primero y como ya lo habíamos anunciado, Clotilde, hoy vamos a hablar con Silvana Ardito. Ella es psicóloga y psicoterapeuta emocional. Vamos a Clotilde a conversar con ella justamente el día de hoy sobre ese tema. Así es, Lázaro, muchas gracias. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida, te están? agradecemos mucho que estés con nosotros, sobre todo porque nosotros acabamos de presentar un tema bastante interesante que significa, pues, sobre el tipo de negligencia que se tiene con la infancia. Lo que pasa es que aquí en Perú y en América Latina la palabra negligencia no se toma en su real contexto. Y entonces yo quisiera saber si hay diferentes formas de negligencia y cómo es que uno podría darse cuenta que no está atendiendo bien, porque el concepto que presenta el video es con relación al comportamiento que tiene el adulto con relación al bebé. ¿Qué tipo de negligencia se tiene y qué se hace cuando realmente el adulto se tiene que dar cuenta, tiene que percibir que está generando un serísimo problema al no cuidar debidamente a ese niño que acaba de llegar? Buenas tardes, muchísimas gracias Clotilde, encantada de estar con ustedes. Definitivamente el tema de negligencia, tal cual lo han mencionado, tiene que ver con la falta de atención en cuanto a las necesidades principales que requiere el niño. Ahora, no solamente de pronto podríamos mencionar al niño, sino también, ¿por qué no?, adolescente, ¿no? Porque dentro de esta falta de atención, falta de los cuidados principales, no solamente estaríamos hablando de un tema netamente psicológico o interno, sino también físico y, ¿por qué no?, inclusive, como en algún momento lo mencionó, a nivel comunidad, ¿no? Estamos expuestos diariamente a ver todo el tiempo, a través de las noticias, a través de todas estas experiencias que estamos viviendo, mucha falta de empatía, mucha falta de integración y de involucramiento en las calles, y que esto no solamente es que se dé en las calles porque alguien no esté de acuerdo, sino que nace en casa, nace del vínculo, ¿no? Desde el vínculo materno, desde el vínculo padres-hijos, ¿no? ¿Desde qué ámbito estoy yo involucrándome en la crianza? Hay ahora, inclusive por el tema de la pandemia, cada vez vemos muchos casos de padres que sí quieren involucrarse en la crianza, pero no lo saben hacer. Y muchas veces cometen el error de, por no saber cómo hacerlo, evaden la responsabilidad. Huyen por miedo también, ¿no? Donde justamente traen, lamentablemente, el tema de, como usted mencionó de los tipos, el tema de la negligencia emocional, que es obviamente la falta de afecto, la falta de involucramiento desde el ámbito afectivo, contención, acompañamiento, que es tan importante en los primeros meses y, por qué no, en los primeros años, ¿no?, de este crecimiento del niño, necesario obviamente para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo del pensamiento, para el desarrollo a nivel emocional. Hablamos de personalidad, hablamos de capacidades y habilidades, resiliencia, digamos desde el tema de habilidades sociales, que suena muy simple, ¿no? Claro. Porque inclusive hasta para el de pronto en el salón de clases del colegio, ¿no? O las maestras dicen, ¿qué tal? Y su niño sí, se relaciona muy bien, habla, conversa, participa. Pero, pero eso no es simplemente el tema de habilidades sociales. Saberte desarrollar, saberte desenvolver, no necesariamente implica una adecuada habilidad social, sino también cómo trabajas tu interior, de qué forma está hecha tu personalidad y tus emociones para que sí te fortalezcas, para que sí tu hijo tenga una adecuada autoestima, ¿no? A veces hablamos muy fácil inclusive del término autoestima, y la autoestima es el resultado de muchos factores previos que se necesitan trabajar desde los primeros meses, ¿no? Desde el primer vínculo, padre, madre, desde
y ahora lo menciono porque trabajo mucho con familias y el ámbito, ahora más que nada en la pandemia ha habido muchos divorcios, han habido muchas separaciones por este tema de la cuarentena, y sí, lamentablemente los afectados muchas veces, casi Son siempre los son niños. los niños. Exacto, exacto. En realidad sí, es un tema bastante difícil y sobre todo la semana pasada conversábamos pues de que siempre los papás se quejaron de que no tenían tiempo para estar con los hijos, que lamentaban la ausencia y resulta que les faltó herramientas ahora que hemos estado 8, 9 meses, ya casi a punto de llegar al año, donde se han exacerbado las emociones, los ánimos, el comportamiento, inclusive la paciencia. La paciencia se terminó en el primer mes. Y es porque de repente éramos papás por minutos, pero estar un día, 2 días, una semana, ya se complicó. Pero hay algo, un tema que a mí me parece que debemos fortalecerlo un poco y está relacionado con la pobreza. Porque en uno de los temas señala que las carencias que se tiene pues influyen mucho en cómo ese niño va a desarrollarse. Pero a veces la mayoría de las personas, de los que estamos de a pie, consideramos que, bueno, no tengo plata para comprar la comida, no tengo plata para los pañales, no tengo plata para que vaya a un buen colegio, en fin, plata, 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 que se resume en una relación que no tiene nada que ver. O sea, ¿cuánto hace la pobreza con la negligencia que las personas le dan a los niños? Porque yo creo que con mucho dinero que tú tengas, los divorcios se van a presentar porque justamente no se sabe ser padre o madre, no necesariamente que ese sea el motivo principal de la separación, pero influye el dinero, la pobreza, la necesidad en mi comportamiento como adulto para hacer crecer a mi niño. Influye en la medida en que tú tomes como principal muchos factores externos dentro de este círculo representativo e importante que es la familia. Si tú como prioridad tienes el hecho de poner al niño en un buen colegio, pagarle el mejor terapeuta para que solucione los problemas, ganar más dinero para que todo funcione bien, mientras yo tenga esas prioridades y de pronto por A o B motivo, como ha pasado con la pandemia, de pronto se ven interrumpidos todos estos procesos, definitivamente la frustración y la caída, el golpe de esa caída va a ser muy duro. Muchos padres ponen, como usted menciona, por encima muchas características de pronto que ellos mismos no las suelen manejar. Entonces se frustran, por lo tanto prefieren no hacer hasta el más mínimo esfuerzo porque piensan que no está haciendo lo correcto y cometen el error también de muchas veces como, digamos, caer en esta falta de, hasta digo yo, de comunicación, de asertividad, de inclusive de vínculo con los propios chicos. Hay padres que de pronto por cumplir o por suplir muchas necesidades que ellos sienten que no se las dan, compran el mejor regalo y se los llevan al colegio, cuando no había pandemia se los llevan al nido, porque para que el niño vea que el papá está preocupándose, para que el niño vea que su papá está presente, cuando es un error fundamental, ¿no? Un error bien grave, el hecho de cómo es que está suplantando esa falta de tu presencia, cómo está suplantando esa falta de tiempo con los niños, ¿no? Y como usted lo menciona, hay gente que dice, yo no tengo tiempo, no puedo, ¿ya para qué? Cuando esos mínimos minutos, mínimos segundos de conexión, ¿no? Claro. El proceso de crecimiento es vital, es vital. Entonces, sí me parece que dentro de, y que por eso digo, no solamente es un tema muy individual o muy personal, sino esto se va a mover dentro de un ámbito y un enfoque más general, donde involucra no solamente lo psicológico, sino el tema educativo, donde involucra no solamente el ámbito educativo, sino el tema también cultural, y el tema económico, y el tema social, ¿no? Pero muchas veces estamos acostumbrados
a manejarnos solos como si mi verdad fuera absoluta y donde tiene que funcionar lo que yo digo, cuando hay muchas carencias, cuando hay mucha falta de información, cuando hay mucho daño, cuando hay muchas emociones irresueltas en el adulto como padre, ¿no? Y está bien, no está mal que un adulto de pronto no se sienta bien o no sepa cómo sentirse bien. Estaría en su derecho y es válido también de que no lo sepa, pero es importante también ahí el buscar ayuda, el buscar un acompañamiento, no Claro. pero para ellos, para los padres, porque muchas veces, casi siempre es como, mi hijo necesita tal cosa, yo no entiendo a este chico, a ver, algo pasa, pero, ok, estoy exigiendo en ellos lo que no estoy viendo que me falta a mí. Entonces hay que hacer un trabajo también de introspección para saber hasta qué punto yo puedo pedir, exigir, demandar en el otro algo que yo no estoy logrando ni siquiera como adulto, ¿no? Entonces es como Es usted complejo, es complejo. como usted menciona, el tema de la paciencia, el tema de la tolerancia, el tema de los valores, ¿no? Influye muchísimo en el trabajo a nivel familiar, no solamente a nivel de padres, con un niño que de pronto lamentablemente no está recibiendo lo que necesita, sino el tema a nivel familiar, ¿no? Hay como el tema de los abuelos, una figura muy importante dentro del niño, los abuelos. Exacto. En caso los hay. Sí, en realidad es un tema muy importante y sobre todo nosotros, y voy a hablar en América Latina, todavía podemos bendecir, agradecer que tenemos el concepto de la familia bastante cercana, que nuestros abuelos o nuestros padres de los adultos puedan de una u otra forma acompañarnos, estar cerca de nosotros. Esto es un lujo que infelizmente no se da en otros lugares. Pero acá hay un tema ya que es muy importante, ya casi para cerrar nuestra conversación. Por ejemplo, algo que estaba mencionando, siempre delegamos en el niño la responsabilidad de que el problema es él. La casa no funciona porque este niño es hiperactivo, tiene mal comportamiento, o tiene algún síndrome, o tiene algún aspecto, en fin, inventamos historia, pero no reconocemos algo que es muy puntual, que el niño es solo el reflejo, como una antenita que menciona, papá, mamá, en casa, en familia tenemos un problema y yo lo estoy sintiendo y lo estoy reflejando en mi comportamiento. Pero los adultos a veces somos bastante complejos, porque queremos solucionar el problema no en la real vía, sino a través porque es más fácil así, nos libera del peso de la responsabilidad que significa tener una familia que no está funcionando. Sí, muchas veces se cree de que ellos se liberan así de cierta carga y cierta responsabilidad. Hay bastante temor también debajo de todo esto, debajo de ver qué es lo que a mí me lleva a no comunicarme de la mejor manera con mi hijo, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a no entenderlo? Porque no hay un vocabulario emocional en los padres, no saben, y de pronto a veces suele ser tan simple que como a través del juego. A través del juego es la mejor manera de relacionar y de vincular y de conectar con las emociones del niño. Entonces, y de pronto escuchas a padres que te dicen, pero es que yo no tengo tiempo para jugar. ¿Y por qué va a estar jugando él si tiene que estudiar o tiene que hacer tal? Entonces, siendo el juego la base y una de las formas más importantes de aprendizaje en el niño. Entonces, muchas veces estas estructuras rígidas de pensamiento lo hacen actuar de una forma donde muchas veces no es consciente, ¿no? Indirectamente lo lleva a cometer muchos errores, pero yo creo que estamos en un tiempo, al menos ahora con el tema de la pandemia, que sí he visto el hecho de que muchos padres de familia o de madres han querido entender un poco más al niño, desde su conducta. Porque antes lo veía la promotora del colegio o la miss del nido y ahora no. Ahora recién
Creo que ha sido un momento y un reto el hecho de ver 24 horas al niño, ¿no? En su totalidad, para ver si realmente son las cosas como los decían en el colegio, ¿no? Sí, en realidad es un tema muy importante, muy interesante. Te agradezco, Silvana, que hayas estado con nosotros, porque de verdad nos has reflejado cómo los adultos tenemos que aprender a pedir ayuda, y cosa que de verdad somos tan vanidosos que consideramos que no necesitamos ese tipo de ayuda, especialmente con el crecimiento de los hijos, porque siempre se dice, ¿no? Yo soy su padre y yo sé lo que hago. Eso es un mito. Sí, y a mí me criaron así y no pasó nada. No pasó nada. Y de pronto pero digo, pero el niño es totalmente diferente, es otro tiempo, otro momento, otro ritmo, otra persona. Exacto. No cerrarlo, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando más adelante porque de verdad tenemos mucho tema por delante, y especialmente en esta área de la psicología que a pesar de no ser tan nueva, sigue siendo un campo de investigación con muchas profundidades, especialmente favoreciendo el crecimiento del niño. Muchas gracias, Silvana, por haber estado con nosotros. Y con ustedes, amigos, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida.